Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. Ayer finalmente no hicimos programa, estamos en movilidad y hoy vamos muy tarde. Ya saben que a veces, y lo hemos explicado en alguna ocasión, los problemas de la movilidad no es tanto, que sí que lo es, obviamente, también la conexión, que es un desastre en los entornos rurales, sino es sobre todo el tiempo de preparación, etcétera, etcétera, que nos hace llegar muy tarde y somos de los que pensamos que no podemos emitir tan tarde. Además, luego los programas tardan muchísimo en subirse y eso provoca pues que decidamos, como fue en el caso ayer, que podíamos esperar un día para hacer el programa. Hoy en principio hemos decidido que se podía hacer, vamos tarde, pero eso no pasa nada, y vamos con temas súper interesantes. Hoy pensamos que no podíamos dejar de pasar el día, porque al final la sensación que tenemos es que en este país vale la pena, lo sentimos, ser vulnerable. En este país no vale la pena el esfuerzo. Creemos que hoy definitivamente ha muerto el esfuerzo en este país y eso pensamos que es una noticia triste. Porque uno puede tener sus ideas políticas, uno puede gustarle más o menos una historia u otra, pero lo que está claro es que no se puede abusar de la gente y no se puede crear una sociedad donde el esfuerzo no valga nada y lo importante es ser un mártir. Porque ¿saben qué consiste eso? En que al final, ¿para qué te vas a esforzar si te van a regalar las cosas? Y hoy tenemos de esas historias unas cuantas. Hablaremos primero de la nueva ley de vivienda que se ha aprobado hoy, que al final, vamos a decirlo así de claro, en el fondo va a ser como la ley si es sí. Ya hay personas que dicen que va a ser un desastre, no hay que ser tampoco Einstein para decirlo, luego hablaremos un poco de ella. Y aquí no hay que olvidar que el verdadero responsable es el PSOE. Recuerden que la ley sí es sí, ellos se han intentado esquivar, como si ellos no fuera con ellos la cosa. Y eran también cómplices. Pero la propaganda parece que no tiene mucho más recorrido. Es curioso porque algunos de los partidos que se han opuesto, PNV, los catalanes, etcétera, no ha sido por el contenido, que es, sinceramente, como lo van a escuchar, vergonzoso, sino ha sido por las competencias. Llega un momento de que aquí lo que les importa a muchos partidos no es el bien de los ciudadanos, no, lo que les importa es que ellos puedan gestionarles, suponemos, para meterse dinero bajo la mano y poder vivir un poquito mejor que el resto de ciudadanos. Esa es la triste realidad. Y alguno dirá, pero claro, suerte que tenemos al partido de la oposición. Pues miren, el partido de la oposición hoy se ha destacado por no hablar, en este caso el señor Feijóo, sobre este tema de la ley de la vivienda, porque el candidato en Castilla-La Mancha tenga que devolver el dinero, más de 15.000 euros que se había gastado inflando sus gastos. Ojo lo que estamos diciendo, que por cierto, alguno que nos extrañe, nosotros dijimos que cuando salió este tema lo iban a, y sobre todo de cara a las elecciones, iba a ser movido continuamente. Y recuerden, por ejemplo, la señora Mónica García, la candidata de Más Madrid, que ella que cobró 2 veces el sueldo cuando estaba de baja, y parece que se haya olvidado el tema. Para que vean la hipocresía de unos y los medios de comunicación de otros. Luego tenemos, obviamente, el tema de ese resbalón, digamos, del señor Moreno en el tema de Doña Ana, que al final parece que le quita enteros, porque tenemos un Ayuso fuerte que parece que sabe muy bien dónde pisa, y fijó que con un tema que le afecta de forma singular, que es ese tema del presidente de la Diputación de Orense, el señor Baltar, que fue cogido ayer yendo a 215 kilómetros por hora en el coche a unas reuniones en Madrid, obviamente, que era muy cercano al señor Feijóo y que Feijóo parece que se ha desvinculado como diciendo que, oiga, aquí no pasa nada. Pero decíamos que lo importante al final es la vulnerabilidad, el llorar un poquito. Y fíjense que en el programa de Sumar pues dicen cosas curiosas, como plantear a aquellos que cumplan 18 años un tipo de herencia universal, donde se les darían 20.000 euros directamente. Y uno dice, uno llega a los 18, todos hemos tenido 18 años, y intentas hacer muchas cosas, otro intentas ligar mucho, vamos a decirlo así de claro. Intentas, bueno, da igual, ya nos conocemos todos. Pero ahí han pasado muchos años, desde que llegamos a los 18 algunos. Pero claro, ahora se ve que encima te van a dar 20.000 euros porque así eres más competitivo. Hombre, ¿qué quieren que les diga? La sensación es que es otra vergüenza de esto de Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz además tiene un problema que cada vez parece se va a evidenciar más. Nosotros lo hemos explicado en alguna ocasión, que es esa
unipersonalidad del proyecto de Yolanda Díaz, no tener estructura. ¿Y saben qué pasa? Que cuando no tienes estructura y solo apuestas por ti, tienes recorrido, obviamente, en esa zona donde te conocen, hablamos de la Comunidad de Madrid, pero según parece, en otras comunidades, hablamos de Valencia, etcétera, etcétera, donde al no haber estructura, pues la fuerza de Yolanda Díaz es mínima. Y no solo que es mínima, sino que implica que Podemos se hunde, con lo cual, indirectamente, ¿saben a quién favorece? Obviamente, al equipo del Partido Popular, o en este caso también al equipo de Vox. Luego nos iremos a hablar de esos movimientos mediáticos desde una asociación de periodistas del señor Pablo Iglesias, que parece que una vez abandonado la política, suponemos aburrido ya de las lavabos de los bares, pues el señor Pablo Iglesias pues se dedica a fichar nada más nada menos que una señora llamada Inna Afinogénova, donde se destaca no solo en medios no oficiales, vamos a llamarle así, que es una de las personas que más falsa información a favor de Rusia, y parece confirmar que ese que dice que no va a ir de bulos, precisamente se va a ganar la vida en los bulos, el señor Iglesias, con lo cual se convierte en un altavoz peligroso en una sociedad como la nuestra. Luego iremos a datos concretos. El paro, como habrán sabido, sube más de 100.000 personas, y eso que la economía va de puta madre. En fin, también lo vamos a comentar. Luego comentaremos un detalle en esa guerra Moncloa con la Casa Real, con Zarzuela, donde parece que hoy ha hecho esperar al rey Felipe la Moncloa, haciendo retrasar su reunión con el señor Lula, y parece que todo entra en esa línea de ese conflicto entre Felipe, que como saben nosotros explicamos en su momento que una de las soluciones que tenía ante la inoperabilidad del gobierno era, curiosamente, salir a la calle, pasearse, porque eso no requiere del beneplácito del gobierno. Y aquí, en todos los actos oficiales, el gobierno sigue haciéndole un poco la sombra. Nos iremos finalmente a un tema interesante, porque explica un poco el conglomerado, digamos, de esa situación económica, vamos a decirlo así, que afecta obviamente al Fútbol Club Barcelona. Cierra Barça TV, y esto hay que ligarlo, 150 personas afectadas en principio, un canal que llevaba 24 años en antena. Imagínense que la crisis del Barça no solo viene por su posible o no resolución del caso de Negreira, sino que afecta, y es lo que queríamos explicar sobre todo, a los medios de comunicación. Recordemos 7NN, que cerró hace poco, y parece que solo los medios de comunicación que disponen de una estructura formal, vamos a decirlo así, de recursos públicos en mucho caso, parece que son los únicos que son capaces de sobrevivir. El resto parece que tiene muy poco recorrido. Y no hay que olvidar una cosa importante, que los mercados de poco recorrido a veces, y eso algún emprendedor lo sabe bien, son los mercados más interesantes, porque al final, cuando alguien no apuesta por algo, los grandes fondos, los gobiernos o quien sea, no apuestan por una línea de mercado, queda un hueco donde no vas a tener competencia. Y las televisiones pensamos que es un hueco pequeño, pero si creas un modelo interesante, solamente tienes más recorrido de lo que muchos creen en este momento. Vamos a empezar, si les parece, hablando de ese día donde, lo que hemos dicho al principio, parece que en España es más interesante ser una persona vulnerable. Lo decimos con todo el cariño y todo el respeto. Y hoy se podría confirmar que ha sido la muerte del esfuerzo en España. Porque, vamos a poner el ejemplo más claro que lo van a entender. Cualquiera que se haya comprado una casa, el ejemplo claro, y la haya pues puesto para alquilar, por decir algo, para recuperar la inversión y para tener una mejor pensión, etcétera, etcétera, pues con la nueva ley de vivienda, pues se encuentra con 3 topes importantes. Primero, topes al alquiler, o sea, tú ya no puedes poner el precio que te dé la gana ni subirlo como te dé la gana. Hombre, ¿qué quieren que les diga? En una economía libre de mercado, cada uno pone el precio. Si nosotros, que como saben, a veces nos dedicamos a vender mapas, por ejemplo, y mañana queremos poner otro precio, pues lo ponemos. ¿Quién cojones va a ser el gobierno de turno para decirnos qué precio tenemos que poner? ¿O tenemos que calcular el precio según ellos?
Que esto nos recuerda, por cierto, y saltamos mucha distancia, a aquello que pasó en su momento que nosotros criticamos mucho, que se acordarán del señor Urdangarín, que nosotros decíamos, oiga, si el señor Urdangarín quiere cobrar 200% de margen, es su puñetero problema. El delito obviamente estaba si la institución pública estaba conchavada con él para hacerlo, pero técnicamente los precios en un mercado libre son libres, y si mañana usted quiere pagar por el litro de aceite 25 euros porque lo han hecho a mano, o yo qué sé, o por la leche de vaca porque hay un señor ordeñando la leche, la mete en el frasco y se la quiere vender y usted quiere pagar más, es su puñetero problema. Con lo cual, los topes de alquiler nos parece un insulto, digamos, al libre mercado. Luego tenemos esa creación de un impuesto a las viviendas vacías. Está pensado obviamente en los grandes tenedores, pero estamos en lo de siempre. Si una persona trabaja en su vida y tiene 4 viviendas y no le da la gana de alquilarlas, porque con el riesgo que hay actual de que te lo ocupen, ¿para qué la vas a alquilar? Oiga, ¿por qué tiene que pagar unos impuestos? ¿Que no será que no paga al comprar, al vender, cada año al ayuntamiento, etcétera, etcétera? Todo se hace pagar. Y lo más grave seguramente es que el tiempo de ocupación de los ocupas, pues se dobla con esta ley la permanencia en el local. Y se basa en que prácticamente, y aquí viene lo que nos parece a nosotros extraño, por no decir lamentable, en que tú eres propietario de algo y tienes que ir al juzgado a demostrar que los que han entrado a tu casa no tienen derecho a entrar a tu casa. Es de locos. Y explicamos que el otro día un juez explicaba un caso muy claro. Esto es como si vas por la calle, te roban el bolso y has de justificar por qué te has comprado tú un bolso caro o por qué te has comprado un teléfono caro. Y dices, pero señoría, ¿qué cojones le importa al gobierno si me he comprado un iPhone? Pues es lo mismo. O un Samsung, no creo que van por el 23 o no sé cuál van. Porque parece que tú has de defenderte que si quien te roba no tiene capacidad de comprarse un iPhone, vamos a decirlo así de claro, puede robarte. Y tú encima has de demostrar, porque has de demostrar, primero, que no tengas muchos iPhones. Vamos a poner el ejemplo claro. Segundo, has de demostrar que el demandado no está en vulnerabilidad. Ustedes imagínense que te roban directamente en la calle y tú enganchas al tío y le dices al juez, te dice el juez, no, es que le ha robado un iPhone, ya, es que era mío. No, perdone. Usted demuestre que el iPhone era suyo. Usted demuestre que no es millonario y que tiene un iPhone porque lo puede tener cualquiera. Y usted demuestre que esta persona que le ha robado no es un pobre desgraciado. Y tú dices, perdone, yo he pagado el iPhone, yo he pagado la casa. ¿De qué cojones va esto? Pues ¿saben de qué va? La nueva ley de vivienda del PSOE. Podemos y otros. Es decir, que ahora lo difícil en este país, lo fácil, vamos a decirlo al revés, es entrar a la casa de un fulano, llamémosle fulano a cualquiera de nosotros, quedarse allí y ya tienen casa durante al menos 2 años. Y si son vulnerables, o sea, que entren con un niño pequeño, vamos a poner el ejemplo claro, ya de puta madre. O sea, nosotros lo que animamos ahora es que la gente así de que esté un poco, y da igual, que sean, con todo el respeto lo vamos a decir, de fuera o no, que vengan familias de otros países, y esto va a sonar a muchos un discurso extraño, que se dediquen a ocupar casas en España, que no les van a sacar. Y encima, como vamos a explicar más tarde, si alguno tiene 18 años, le van a cascar 20.000 euros de la mano de Yolanda Díaz. Esa es la España actual. Y uno cuando ve eso dice, ¿para qué cojones me voy a esforzar? ¿Para qué cojones me voy a esforzar? Hoy hablamos con una persona que nos decía que gracias a su esfuerzo, a su trabajo diario de 10 horas, pues estaba construyendo una casa. Y uno lo valora muy positivamente porque se da cuenta de que hay gente que todavía con el esfuerzo tiene ilusiones de hacer las cosas. Y hemos dicho en muchas ocasiones que la política es ilusionar a la gente, y está claro, y aquí va por todos los partidos, y alguno dirá, no, es que los nuestros han votado que no. Sí, pero por citar el ejemplo más claro, ¿alguien ha oído a Feijóo hablar del tema de la vivienda hoy? No, claro, está preocupado por lo de su socio que iba a 215 por la autopista. Claro, es que no tienen tiempo. O por el otro que devolvía el dinero inflado. Es que al final es una suma de elementos que uno no acaba de entender. Pues como decíamos, pues si un político ha de transmitir ilusión, las leyes han de transmitir ilusión. Y ya me dirán, ¿cuántos votantes socialistas no tienen una segunda casa o pueden ser ocupados? Porque lo lógico es que si no hay ninguno, pues seguramente, y lo decimos con todo el cariño,
Muchos de ellos seguramente son unos vagos profesionales. Y hay que decirlo así de claro. Este país está fomentando a los vagos profesionales, aquellos que se hacen una oposición en su momento, decimos todo el cariño a todos los funcionarios, que aprueban una oposición, que cobran a final de mes y que piensan que todo funciona así. Y no funciona así. La gracia es esforzarse, la gracia es trabajar y la gracia, como decíamos, es la gente que le dedica horas a los temas. Y está claro que aquí lo que se fomenta a día de hoy es precisamente todo lo contrario. Matar el esfuerzo, que venga cualquiera, que venga o que haya cualquiera aquí que sea un vago y un parásito y que obviamente no se valore en nada el trabajo diario. Y como hemos dicho, ahora uno ocupa, pues se le dobla el tiempo para salirlo, hay que demostrar que si es la vivienda habitual, hay que demostrar, aportar certificados. Si eres gran tenedor, o sea, ahora es más importante, es la diferencia que a algunos nos parece sorprendente, que si tú tienes 10 iPhones, te pueden robar uno, no pasa nada, pero si tienes uno, es más complicado. Ya me dirán, si alguien tiene 10 viviendas, yo dirá, no, es que son fondos, ya, pero los fondos nacen de dinero de muchos fondos de pensiones, por ejemplo, nacen esos fondos no se piensan que hay un señor Rockefeller, como hace 50.000 años, gestionándolos, que en algún caso lo habrá, sino estamos hablando de que son situaciones que no son tan difíciles de entender, excepto obviamente para un gobierno que quiera manipular y quiera explicar historias raras. Y obviamente habrá que ver si el que está demandado está en un estado de vulnerabilidad, ya le hemos dicho, si se trae un niño, si se trae un bebé, pues ahí tiene un problema. Con lo cual, a aquellos que les guste ir los domingos de visita, pues recen para que no entren en su casa y recen para que no entre con un bebé o algo así, porque si no, tienen muchas opciones de quedarse sin el piso y encima con la cara de idiotas de pagar un abogado para que el gobierno te robe delante de tu cara y te quite todas las cosas que has conseguido con el esfuerzo. Y a todo esto obviamente tenemos el PP con esas dudas generadas, ese que nosotros llamamos ese dual Feijóo-Ayuso, que parece que en algunos medios querían incluir en ese dual a un trío, vamos a decirlo así, que era el señor presidente Moreno, presidente de Andalucía. Pero parece que con el tema de Doñana, Moreno empieza a desdibujarse, mientras que Ayuso sigue con ese paso firme. No comete errores a pesar de los insultos diarios, etcétera, etcétera. Mientras que Moreno parece desinflarse. Y mientras aquellos que dependen en principio más de la línea del partido, como el candidato a Castilla-La Mancha, que tenía opciones, y fíjense que utilizamos el verbo pasado, que tenía opciones de ser presidente de Castilla-La Mancha, pues parece con ese desliz, vamos a decirlo, de incluir en sus dietas, inflarlas hasta 16.000 euros por kilómetros que no hacía y que ha devuelto hoy, pues parece que está confirmando, vamos a decirlo, con su devolución, que se ha equivocado. Y lo hemos dicho 1000 veces, en política los errores se pagan dimitiendo. Y alguno dirá, coño, es que ya es el candidato a la Junta de Castilla-La Mancha. Pues miren, ese es el problema de Feijóo, de no comprobar los currículums de la gente. Hay que instaurar en los partidos, y lo hemos dicho, o confianza o policía. Porque lo que no se puede tener es candidatos que alteren 16.000 euros y que luego simplemente lo devuelvan y digan, no, ha sido un error, como dijo el señor, que no nos acordamos ni su nombre, administrativo. Esto nos recuerda mucho a lo de Mónica García, recuerde, la candidata de Más Madrid, que mientras estaba de baja cobraba el sueldo y tuvo también que devolverlo, y lo normal, para que vean la hipocresía de unos y otros, es que hubiera dimitido. Ya no hablamos de cuando el famoso recibo, que dijo que ella no pedía lo de la luz, no sé qué, y resulta que lo pidió 2 veces. Pero aquí no dimite nadie. ¿Y saben por qué no dimiten estos políticos? Porque no tienen donde caerse muertos, porque son unos auténticos vagos y parásitos, mucho más que otros que trabajan en este país. Y al final el problema es que cuando los vagos y parásitos están al mando, nadie piense que van a intentar crear cosas que beneficien a todos los ciudadanos. El PP no puede hablar de la vivienda, es que tiene suficientes problemas internos para no poder ejercitar una oposición digna e inteligente. Y lo peor es que sigue sin ilusionar, y en un día como hoy, con la nueva ley de vivienda, tenían otra oportunidad de ponerse al frente y sinceramente
no sabemos si lo tenemos aquí al lado al señor Feijóo tomando unos vinitos de Ribera Sacra. Nosotros estamos tomando un Godello que está muy bueno hoy, pero realmente es sorprendente la poca capacidad que tienen algunos de entender lo que debería ser la política. Y eso nos lleva a un momento complejo, porque algunos pueden pensar que la política es solo conseguir votos. Que, bueno, podríamos entender esa misión, podríamos entender que la política es conseguir votos y por lo tanto hacer tu cálculo, esto es mucho de Iván Redondo, hacer tu cálculo, necesito 21.522 votos en Cuenca o en Toledo y con eso saco un diputado y si paso de 22.000 puedo sacar dos. Está muy bien meter el marketing en la política, pero al final la política debe ser un poco más honrada, debe ser intentar hacer lo mejor para los ciudadanos. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones una cosa importante: el mejor político es aquel que sabe gobernar para todos los ciudadanos, le voten o no le voten, porque un político jamás debe intentar convencer a un votante, sino debe generar la confianza para que aquellos votantes que piensen diferente que él sean capaces de votarle porque digan: ¡coño! Este señor y esta señora lo hacen de puta madre, aunque no sean de los míos. Y ese detalle pequeño parece que se les olvida. Y hay que tenerlo siempre en cuenta. Y esto lo decimos a cuenta, obviamente, de Yolanda Díaz, que, como saben, está presentando, vamos a decir presentar, por decirlo de alguna manera, son 4 folios ni grapados, y una de las medidas que quiere presentar es algo así como la herencia universal, es decir, que todo aquel que llega a los 18 años, pues reciba 20.000 euros. Pues nada, volvamos a nuestra infancia, vamos a buscar algún método, digamos, para retroceder. A lo mejor si nos cambiamos de sexo también nos podemos cambiar de edad, no lo tenemos muy claro, pero vaya usted a saber. Entonces nos hacemos mujeres de 18 y nos sueltan 20.000 euros por el morro. Obviamente todo esto se suma a subir impuestos, porque se imaginarán que esto hay que pagarlo de algún lado, y esto lo que genera, como decíamos al principio, es la muerte del esfuerzo y la vagancia. Todos aquellos que tengan hijos entre 16, 18, 20 años saben precisamente que uno de los problemas que hay es que no tienen ilusión. Y aquellos que la tienen, la única gana que tienen es de irse de este país, porque se dan cuenta que en este país, pues para ganarte bien la vida has de ser político, agacharte, abrir la boca y recibir ese líquido blanco que algunos no entienden. Y eso es la triste realidad del día de hoy. Y obviamente Yolanda Díaz en ese proyecto de Sumar tiene un problema que nosotros hemos comentado en repetidas ocasiones: no tiene estructura. Y no tener estructura, obviamente, implica no poder crear unas listas fuera ya de Madrid, quizá Galicia, aunque saben que en Galicia pasó de 14-0, con lo cual tampoco es que tengan mucho futuro, lo hemos dicho 1000 veces. Aquí los gallegos otra cosa no, pero tontos ni un pelo, es decir, y ven quién se esfuerza y quién se toca los cojones, perdón con la vulgaridad. Parece que el Godello está empezando a hacer efecto. Pero el tema fundamental es que fuera de Madrid los movimientos de Yolanda Díaz hunden en las autonómicas, según las previsiones, a Podemos. Y eso alguno dirá, pues perdón, pues que se fastidie Podemos. Pero claro, Podemos se hunde y Yolanda Díaz no tiene candidatos. Valencia, Castilla, etcétera, suficientemente con fuerza. Con lo cual suben otros partidos. Y esa es la clave. Hace que ese descenso de unos genere pérdidas en el PSOE y obviamente genere que el PP, ojo, como hemos dicho más de una ocasión, de la mano de Vox, tenga opciones a llegar al gobierno. Y eso, que los listos de asesores del PSOE parece que tienen muy definido, están pensando, y lo hemos dicho más de una ocasión, y hablamos ahora en nombre de los, para que nos escuchen los asesores, que sabemos que hay algunos, de los candidatos a las autonómicas, que se den cuenta de un detalle. Sánchez les está traicionando nuevamente, está moviendo a Yolanda Díaz porque es su marioneta simplemente para él mantenerse en el gobierno a final de año. Y le importa un huevo el presidente de la comunidad, el presidente de la comunidad o los ayuntamientos. Es un egoísta. ¿Y saben por qué? Porque ustedes, y hablamos solamente con los asesores de los presidentes de comunidad o algún presidente que no se escucha, son unos profundos ignorantes en política. Y no se dan cuenta de estos movimientos que al final les están clavando un cuchillo en la espalda. Y lo peor es que ni lo sienten y encima disfrutan y gimen. Pues no. Sánchez les está traicionando porque la única preocupación de Sánchez son las elecciones generales de final de año.
Y nosotros podemos entender que a algún diputado o lo que sea, pues le importa un carajo las elecciones autonómicas. Pero como estructura de partido, deben de empezar a pensar que si ustedes no ganan en la comunidad valenciana, Castilla, etcétera, etcétera, pues tienen 200 personas que no van a colocar. Y esas 200 personas, aparte de ser 200 votos y 200 formas de vida que nos puede importar más o menos, no van a estar muy contentos. Y eso es el cóctel ideal para lo que hemos dicho en más de una ocasión. El Partido Socialista no se juega la reelección de Sánchez, se juega vivir o morir. Y es algo que hemos dicho muchas veces y que parece algunos siguen sin entender en esta lid y en estos mensajes cruzados de las elecciones de mayo. Y a todo esto, estos movimientos de Podemos, tenemos la contraposición a Podemos, obviamente, que es nuestro amigo Pablo Iglesias, alias el señor que le gustan los lavabos de los bares, ya lo saben. Pero bueno, pues parece que debe aburrirse de ese tema y parece que se dedica a los medios, tanto entrando en un sindicato de periodistas para intentar doblegar, digamos, las estructuras, y luego fichando gente cuanto menos extraño. Ha fichado, hemos dicho el nombre, lo tenemos que leer, porque no lo sabemos de memoria, una tal Inna Afinogenova o algo así, que es bien conocida por estar en Russia Today y por manipular, no solo manipular, como han declarado en un diario hoy algún responsable, por directamente mentir información y transformarla para apoyar a Rusia. Ese es lo que quiere Iglesias, que empezó por Irán, luego por Rusia, y seguramente es un elemento que muchos no entendemos cómo un personaje así ha podido ser vicepresidente del gobierno. Y en eso le vamos a dar la razón por una vez a Pedro Sánchez. Claro que no se puede dormir con Pablo Iglesias de presidente del gobierno, pero seguramente Pedro Sánchez, que no tiene el problema de Pablo Iglesias, que siempre hemos dicho, el problema de Pablo Iglesias es quererse listo a la clase. Y Pablo Iglesias se olvida de una cosa: ¿quién le subió a ser el listo de la clase? Y cuando le subieron a ser el listo de la clase, que se acuerde ese cumpleaños Pablo Iglesias, donde le dijeron que tuviera hijos porque eso daba buena imagen. Y ese cumpleaños de antes de dedicarse a la política lo sabe Sánchez y no lo sabe gestionar. Porque Sánchez tiene un problema diferente. No es que se crea el más listo, es que seguramente es el más listo de los del PSOE. Y el problema es que cuando eres el más listo, si no te rodeas de gente inteligente, tienes un problema fundamental. Y en eso la gente debe tenerlo claro. La inteligencia necesita y requiere rodearse de gente inteligente y brillante, porque si no, acabas sin competencia. Y la competencia al final es una cosa muy básica. Aquellos que hemos gestionado empresas privadas lo sabemos. Sin competencia no creces. Porque la competencia te da esa fuerza para compararte, para decir a mejorar, y si eres el único en el mercado, como es el caso de Pedro Sánchez en el Partido Socialista, no mejoras. Simplemente haces movimientos incluso extraños para mantenerte. Es aquello de vivir con 4. ¿Para qué quiero llegar a 5? Si con 4 vivo bien. Ese es el gran problema de no tener competencia, que algunos obviamente no acaban de entender. En un día donde el paro ha subido en España 103.800 personas, bueno, algo que no debe extrañar a la gente, sobre todo aquellos que gestionan empresas, etcétera. Nosotros recibimos a diario mensajes de empresas que dicen que no pueden con este nivel cuando suben el salario mínimo, etcétera, porque implica subir todo. Cuando tienes que pagar, saben que en este país es muy curioso, tú ganas un año, pongamos un número, X dinero, y al año siguiente no solo has de pagar los impuestos de ese beneficio, sino los hipotéticos del año siguiente. Es algo que muchos trabajadores desconocen. Como muchos trabajadores también desconocen que cuando cobran una nómina de 1.000 y dicen es una mierda, o de 1.500, la empresa a lo mejor está pagando 3.000 euros por ellos, más los gastos de empresa, etcétera, etcétera. Son cosas básicas que algunos llamamos de conocimiento de educación, que mucha gente desconoce. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, y no somos los únicos que lo decimos. Los políticos y muchos trabajadores y muchos funcionarios, vamos a decirlo claramente, deberían un día hacerse autónomos para entender lo que cuesta pagar su sueldo. Porque los funcionarios, aunque no se lo crean, y decimos con todo el cariño que les tenemos mucho respeto, aunque no se lo crean los funcionarios, su sueldo viene de las pymes, de los autónomos y los trabajadores. Ellos no generan dinero
de nada. Ellos pagan, obviamente, impuestos, pero el dinero lo genera la actividad privada. Y eso es algo elemental, básico, que muchos no entienden. Y en eso deberían empezar a entender las cosas. Como parece que en esa guerra, que saben que nosotros hemos explicado el detalle entre la Moncloa y la Zarzuela, parece que vuelven a insistir ahora tras los movimientos del emérito. Recuerden una cosa, hemos explicado en muchas ocasiones. El gobierno vende de que la Zarzuela está cabreada con el emérito, y nosotros siempre hemos tenido la misma argumentación. Lo vimos un día en La Bola de Cristal, ya lo saben, que el emérito está compinchado con la Zarzuela para putear a la Moncloa. Ese discurso que muchos dicen que no es así, pues fíjense, hoy ha tenido una prueba palpable. Ha venido el emérito, la Moncloa se ha cabreado, se ha ido el emérito a Abu Dhabi hace unas horas, y ¿qué ha hecho la Moncloa? Pues ¿estoy cabreado con Felipe o no? Pues fíjense, ustedes mismos opinen, ha retardado 50 minutos la visita de Lula en la Moncloa para que llegara tarde y hiciera esperar al rey 50 minutos. ¿Ustedes creen que si la relación entre la Moncloa y la Zarzuela fuera fantástica, no le habrían dicho al rey: vete a tomar unos vinos, Felipe, y en 50 minutos vuelve que viene? No, le han hecho esperar allí de pie hasta que viniera Lula. Obviamente de pie no en su despacho, pero no ha tenido la movilidad que en una comunicación normal. Esto, vamos a decirlo muy claro para que alguno lo entienda, esto es como si quedas con un amigo o una amiga. Si vas a llegar 50 minutos tarde, le dices: oye, o no quedamos, o te vienes más tarde, pero no sufras, no te preocupes. Aquí no, aquí le han hecho esperar. Hombre, no parece que sea la mejor amistad del mundo, digámoslo así de claro. Aunque claro, y está claro, y lo hemos dejado para el último tema, es esa decisión del Barça de cerrar su canal Barça Televisión. Que alguno dirá: tampoco era nada del otro mundo, seguramente como Real Madrid Televisión, vamos a ser sinceros, no vamos a decir nada del otro mundo, pero claro, afecta a 150 personas, llevaba 24 años en antena, y lo que a nosotros no nos interesa es tanto la parte del cierre del canal, que obviamente pues puedes tener los motivos que sea, seguramente el Negreira Gate es una parte fundamental, y seguramente si el Barça acaba fuera pues no generará tantos recursos, pero donde nos queremos centrar rápidamente es el hecho de que cerró hace unos días, recuerden, 7NN, y cierra otro canal, entre comillas, privado. Está claro que el negocio de la televisión cada vez es más complicado en este país, y solo aquellos medios que subsisten en muchos casos de anuncios públicos, contratación pública, pueden sobrevivir. Tenemos ejemplos claros como La Basura de La Sexta, que, seamos sinceros, no compite por su calidad, sino compite porque recibe el dinero que recibe. Y, por cierto, recordemos que en su momento Rajoy los mantuvo. Grave error del señor M. Rajoy, como dicen algunos. Esa complacencia de pensarse: no, hombre, sí, seguro que son buenos chavales. Pues seguramente son unos cabrones, vamos a decirlo así, claro. Y alguno necesita entender qué es la política, donde no se hacen amigos, para entender cómo funcionan las cosas. Pero lo que nos lleva a la reflexión, y a nosotros nos parece interesante, y aquellos que estén en el mundo de la empresa privada lo verán, es que a veces en esos nichos donde no existe capacidad, llamémosle general, es decir, fíjense, 2 proyectos fracasados habiendo invertido dinero, seguramente son nichos donde hay unas posibilidades de hacer muchas cosas, seguramente con estructuras más pequeñas, con recursos mínimos, y no pensando de que tienes que hacer un canal para ganar 100 millones de euros al año. Porque vamos a explicar una cosa fundamental. ¿Cuánto? Y al final es un tema importante, ¿eh? ¿Cuánto necesita alguien en este país para vivir a final de mes? Esa es la clave. ¿Usted necesita tener una empresa que genere 15.000 millones al año de beneficio y pagar a sus trabajadores 2.000 euros? ¿O es mejor pagarles 4.000 y tener 50 millones de beneficio? ¿O 5? ¿O ninguno? ¿Cuál es el mejor negocio? El que acaba al final de año, y esto está muy nombrado en temas de startups y todos estos temas de tecnología. ¿Cuál es el mejor negocio del año? Ganar 200.000 millones, y más en España, para pagar el 25% al gobierno, 50.000. O ganar 1 euro y tener a la gente cobrando 10.000 euros al mes.
reflexionen. Saben que nos encanta que la gente reflexione, porque al final estamos en un momento de muchos cambios, estamos en un momento social e internacional muy interesante, y muchas veces estos conceptos que se dan por sobreentendidos hay que intentar reflexionarlos. ¿Vale la pena tener una empresa, y hablamos a nivel obviamente no de miles de millones, que ganes 50.000 euros al año, o vale más la pena ganar 10 euros? ¿Cuánto vale esa diferencia de ganar 50.000 a ganar 10? ¿Te justifica esas horas? ¿No te las justifica? Esa es la realidad. Y no vale decir, no, que uno al final gana a final de año porque mira, me ha tocado la suerte, no. Al final, todos sabemos que planificando, sabes perfectamente qué puedes ganar y cuántas horas necesitas invertir para ganar eso. Y en eso, al final, es como debería ser también la política. Si tú inviertes, sabes qué votos vas a tener. Si tú haces leyes como la de la vivienda, sabes que todo aquel que hoy día tenga una casa ocupada, y hablamos de miles de personas, jamás va a votar a ninguno de estos partidos. El problema es que los partidos que han votado en contra tampoco presentan ningún proyecto suficientemente atractivo. Y lo hemos dicho más de una ocasión, Feijóo y algún otro debería empezar a entender que estas ventanas de oportunidad para presentar ideas inteligentes pasan una vez en la vida. No iremos a aquello que los trenes pasan una vez en la vida y hay que tirarse en marcha a cogerlos. Pero hay que empezar a reflexionar sobre todas estas cosas. Lamentamos haber ido tan tarde, más tarde de lo que habíamos pensado, pero bueno, son cosas de la movilidad y no podemos decir nada más. Intentaremos, ya veremos si mañana, hoy anterior jueves, si mañana o pasado quizá podemos hacer programa, vamos a ver si lo podemos combinar. Recordemos que el lunes es festivo, el martes también es festivo en Madrid en este caso, con lo cual es una semana un poco complicada, pero nosotros vamos a estar pendientes un poco de todo. Como siempre saben que tienen el Patreon, el canal de la transferencia, todas esas cositas que tienen por ahí, y nosotros nos empezamos al próximo programa, como siempre decimos, simplemente seguimos.